El problema más grande que Israel enfrentó en su camino a Canaán, Moisés lo resume en unas cuantas palabras: su falta de confianza en Dios. ¿Qué es lo que puede detenerte en la vida? Moisés lo resume en unas cuantas palabras: tu falta de confianza en Dios. Esta es la serie etapa a etapa, lectura devocional de la Biblia en un año. Corresponde al 2024. Hoy estamos en la meditación del sábado 23 de marzo. Soy el pastor Rafael Pola y me da gusto que compartamos juntos nuestra meditación en la palabra de nuestro Señor. Hoy sábado es un buen día para tener un poco más de tranquilidad y poder tener una perspectiva general, un resumen del libro de Deuteronomio que empezamos hoy. Así que empecemos hoy con este resumen sobre el libro del Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto. Y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos. Y luego, el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande.
La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice, ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación, el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros. Y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9. Y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto, yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés.
Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal. Y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberá seguir leyendo. Pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Hemos visto un hermoso resumen del libro de Deuteronomio. Y esto nos permite tener una comprensión más general del libro. Un poco de reflexión nos hace mucho bien, tener el panorama completo, especialmente en esta transición entre terminar el libro de Números para dar inicio al libro del Deuteronomio. Recuerden entonces que los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es el llamado Pentateuco y tienen expresión principal de la ley de Dios para el pueblo de Israel, pero también es la narrativa desde el libro de los principios hasta la entrada de Israel a Canaán. Es una enorme bendición el poder tener esa enseñanza. Y vamos entonces a compartir lo que tenemos en este día para la parte final de Números y el Evangelio de Lucas y el Salmo y el texto de Proverbios. Números 36:1 hasta Deuteronomio 1, verso número 46. Quisiera darles un panorama un poquito más en perspectiva. Deuteronomio, como leímos en el resumen o escuchamos, significa la segunda ley. También podría significar la repetición de la ley. ¿Por qué fue necesario? Porque todavía estamos en un proceso en el que este pueblo va convirtiéndose de un pueblo oral a un pueblo que escribe. Y esa es una transición muy importante. Y se va gestionando poco a poco esta escritura para pasar de la Torá oral a la Torá escrita, que fue un paso muy importante. Pero Moisés tenía que atender a las nuevas generaciones. Y ustedes ya recuerdan cómo desde Proverbios hemos estudiado lo importante que es para el pueblo de Dios la formación de las nuevas generaciones. Así que eso implicó para Moisés una nueva narrativa, no nueva en el sentido de contar otra historia distinta, sino de volver a contar la historia de su salida desde Egipto hasta su entrada, hasta su llegada al Jordán. Porque las nuevas generaciones tendrán preguntas como las nuestras.
quiénes somos, de dónde venimos, cómo llegamos aquí, cuál es el propósito de que estemos en este valle, en esta riviera del río Jordán y preparándonos para entrar a Canaán. Seguro que las conversaciones en las familias, el trabajo del sacerdocio, en el tabernáculo, la instrucción, tendría mucho que enseñarles a las nuevas generaciones, pero aquí hay una recapitulación para darles una enseñanza detallada a estas preguntas. También el pueblo podía preguntarse en qué fallamos, en qué hemos acertado. Porque un viaje que dura 11 días, Israel lo hizo en 40 años. Y Moisés nos da la respuesta, con la que empezamos nuestra meditación de hoy. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la falla profunda de Israel? Y Moisés dice, su falta de confianza en Dios. ¿Qué puede detenerte en la vida para alcanzar los propósitos que Dios tiene para ti? Tu falta de confianza en Dios. Ten fe en Dios. Siempre se vienen a nuestra mente esos himnos con los que fuimos educados. Y uno de esos decía, ten fe en Dios cuando estás abatido. Ten fe en Dios, repetía el coro. Reinando está. Tener fe en el Señor hace la diferencia en cualquiera de nosotros para avanzar y en tan solo 11 días llegar a nuestro destino o pasarnos 40 años dando vueltas sin descanso. Lucas nos lleva a esta apasionante historia de Jesús. Punto a punto, paso a paso, Jesús nos sorprende. Nos sorprende porque Él enfoca sus baterías, déjeme decirlo así, a las grandes tradiciones de Israel. Y lo entendemos bien porque hemos leído Números y Éxodo y Levítico. Y Él enfoca su batería hacia lo que ellos consideran un hombre indigno, Mateo, llamado la escoria de la sociedad, y lo integra a su equipo. No es un rabino, no es un estudiante de un rabino, no es un levita, no es un sacerdote, no es un profeta, es un pagano, al que él encuentra cumpliendo con su oficio y a la casa de quien va a convivir con la escoria de la sociedad. Pero no termina ahí, hay otro golpe de martillo al centro de el corazón de la religión de Israel y es el ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y continúa. Otro golpe de un mazazo terrible que es el día de reposo, un día sagrado para Israel. Pero Jesús dice, es un día en el que podemos comer. Los discípulos espigando en el huerto y en el campo, mejor dicho, en el campo de que se puede espigar el trigo, y un día para hacer el bien. Jesús dice, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre se hizo para el día de reposo. Digámoslo en términos coloquiales hoy, fáciles de comprender. El hombre no se hizo para la religión, sino la religión se hizo para el hombre. Y estoy usando la palabra religión en un sentido muy general, porque aunque nosotros creemos que el cristianismo en términos esenciales no es una religión, pero usemos hoy esa expresión para representar nuestra fe. El cristianismo no se hizo para que el hombre viva para él, sino el cristianismo se hizo para el hombre. Y esto lo muestra Jesús cuando hace el milagro en la mano de ese hombre con su mano deforme y queda restaurada. De estas dos cosas hablaremos el domingo. Mañana domingo en los cultos que tendremos sobre Jesús hoy
Vamos a hablar de Jesús y la escoria de la humanidad, Mateo y Leví, y vamos a hablar de una mano deforme que queda restaurada. No te pierdas los mensajes. Dios nos está hablando y Él nos sigue hablando y serán de una gran importancia para tu vida. Continuamos con el pasaje del Salmo. Aquí tengo varios versos que extraje hoy. Son hermosísimos. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. No es lo mismo decir escuchen a decir vengan y vean. Podemos decir escucha lo que Dios dice o podemos decir vengan y vean lo que Dios hace. Y en nuestra vida ese es el testimonio poderoso. Vengan y vean lo que el Señor ha hecho. Y dice el Salmo, pasamos por el fuego, Éxodo, y por la inundación, y nos llevaste a un lugar de mucha abundancia, Canaán. Ya el templo se había construido en el templo del salmista. Vengo a tu templo con ofrendas quemadas a cumplir el voto. Claro que fue hasta después del tiempo de David cuando se logra construir el templo, pero hay este sentido de templo que recoge el salmista. Porque algunos salmos, aunque se asignen a David, pues sabemos que pueden ser salmos que se escribieron en épocas posteriores. Y terminamos diciendo esto. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. ¿Quieres que el Señor te escuche? ¿Tienes una oración delante de Él? Pues entonces hay que confesar lo que hay en tu corazón. Y el Señor, sin duda, que nos escucha. Por último, qué hermoso que podamos hablar en ese día de la generosidad. Dice la palabra que si eres generoso, cada día serás más rico. El camino de la riqueza se llama generosidad. Diferente al pensamiento de hoy, en donde pensamos que el camino de la riqueza se llama acumulación, en Proverbios se llama generosidad. Este sábado tendremos nuestra reunión de jóvenes a las 5 de la tarde, como siempre, allí en Jezreel. Y te invito a que te conectes con nosotros a partir del próximo lunes a las 8 de la noche para que tengamos nuestros cultos especiales de Semana de Pasión, lunes, martes y miércoles a las 8. El jueves será híbrido, tanto presencial como por Facebook a las 8 también. Y el viernes, de manera diferente a toda la semana, el culto será a la 1, también será híbrido, tanto por nuestras redes sociales como de manera presencial. Y el próximo domingo 7 de abril es nuestro aniversario 25. Espero que un corazón generoso, el Señor lo enriquece. Tengamos un regalo para nuestra iglesia cumpliendo su 25 aniversario. Será un día de testimonio, de gratitud, de alabanza, de gozo, de compañerismo. Gracias a Dios que llegamos al final de una semana. Que el Señor te recupere tu fuerza física, emocional, espiritual, que puedas descansar con tu familia en la condición en que tú estés, que encuentres un espacio para reposar, para meditar en la palabra, para limpiar tu corazón. Y mañana, con alegría, con gozo, qué bendición vernos, abrazarnos, gozarnos juntos, celebrar a nuestro Señor.